Y vamos a conversar durante los próximos minutos con, como digo, dos invitadas que nos visitan en nuestros estudios de Canarias Radio en Las Palmas de Gran Canaria, porque están de gira ya preparando las elecciones europeas. Se llaman igual y se apellidan igual, con lo cual va a ser un poco complicado en la radio distinguirlas, aunque por las voces yo creo que lo conseguiremos. Lorena López de la Calle, presidenta de Alianza Libre Europea. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la visita. Muy buenas tardes. Y Lorena López Sánchez, vicepresidenta de Alianza Libre Europea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, yo creo que por la voz las distinguiremos porque una es vasca, Lorena López de la Calle, que además pertenece a Eusko Alkartasuna, y Lorena López Sánchez es canaria de Gran Canaria y pertenece a Nueva Canarias. Tienen algo en común los dos partidos, porque Eusko Alkartasuna nació como una escisión del PNV, un partido, digamos, de derecha nacionalista, el PNV, y Eusko Alkartasuna más virado hacia la izquierda, y Nueva Canarias surgió como una escisión de Coalición Canaria, un partido, digamos, de nacionalismo más conservador, y Nueva Canarias más escorado hacia la izquierda. En ese sentido, la verdad es que son prácticamente pues primos hermanos, ¿no? Lorenas, además, fíjense. Pues sí. Sí. Yo soy Lorena la Vasca y así sí. Nuestros oyentes aquí en Las Palmas... Se la distingue por el acento. Menos mal que tienen acentos diferentes, porque si no sería un lío. Yo no podría hablar canario. No, no, ni yo vasco. No, pues esto que nos pregunta, sí, efectivamente. Yo creo que en las dos realidades, la canaria y la vasca, cuando se formaron y fundaron nuestros partidos, era necesario contar con una fuerza a la izquierda que no existía, en ese centro izquierda que no estaba cubierto, y por eso nació Eusko Alkartasuna, y desde el inicio con un afán federador. Nosotros siempre nacimos para sumar. De hecho, una de nuestras diputadas en el Congreso de los Diputados, Begoña Lasagabaster, era una sola de nuestro partido, Eusko Alkartasuna, y llegó a tener muchísimo reconocimiento en Madrid porque su trabajo consistió en eso, en tejer complicidades, hablar con todo el mundo e intentar sacar progresos para la mayoría, ¿no? O sea que... ¿Y Lorena la canaria, digamos? Sí, ¿qué tal? Sí, efectivamente, nosotros, al igual que Eusko Alkartasuna, pues bueno, se hizo una excisión con Nueva Canarias que se forma en el año 2005, Nueva Canaria Bloque Canarista, sí. Y que en la actualidad, bueno, que ya los oyentes de Canarias pues nos conocen y saben, tenemos una ya amplia representación, no solo en Gran Canaria, sino también en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y aspiramos pues también a seguir representando a muchos más canarios en Canarias que estén en el sector, en la sección más progresista del nacionalismo y del canarismo. Bien, y como decía yo antes en la intro, están de gira y ahora toca Canarias para presentar esta Alianza Libre Europea. ¿Qué ofrecen? ¿Por qué sería importante votar en los próximos comicios europeos a la Alianza Libre Europea desde Canarias en este caso? ¿Por qué sería conveniente? Bueno, yo iba a hacer un matiz porque la Alianza Libre Europea es un partido político europeo, no es como tal una coalición electoral ni una alianza que se vaya a presentar en las elecciones europeas ni en estas elecciones. Sí que es verdad que tenemos unos candidatos a la Comisión Europea que son un poco lo que el trabajo que están haciendo aquí los compañeros, y en este caso por eso han venido a Canarias, tanto Lorena como otros compañeros que se encuentran ahora mismo en la sede de Nueva Canarias haciendo unas jornadas con los jóvenes canaristas, pero ciertamente no va a haber una coalición electoral que sea Alianza Libre Europea. O sea, los 46 partidos no van juntos. No, porque eso sería la ilusión de la Alianza Libre Europea con unas elecciones paneuropeas, pero porque no somos todos del mismo Estado. De hecho, antes de la pandemia existía esa posibilidad, porque se veía que en el Consejo de Ministros Europeos, pero en la Comisión Europea, se quería avanzar hacia lo que se ha llamado las listas transnacionales, que sería que un partido político europeo pudiera presentarse con lista propia. Pero eso no se consiguió porque la pandemia trajo crisis, vinieron guerras y eso se ha aparcado, y esperemos que se abra ese dossier de la reforma de los tratados ahora, después de estas elecciones. Con lo cual seguimos con el sistema antiguo, que es nosotros somos la organización paraguas que apoyamos a todos los partidos y a sus votantes, más allá de sus votantes, a que se animen a votar en las elecciones europeas. En este caso, en Canarias, nuestro partido miembro es Nueva Canarias,
Y claro, pensamos que es muy importante la movilización, porque en el 2019 solamente votó el 51% del electorado europeo. Y claro, luego, desde luego, desde nuestra perspectiva nos quejamos, ¿no?, de estas instituciones europeas demasiado escoradas a la derecha y que podrían incluso escorarse más a la extrema derecha. Pero para frenar eso necesitamos votos de gente que crea y esté convencida de que la democracia es lo único que sirve en política. Y eso significa diálogo, significa un trabajo en común. Lorena Eusko Alkartasuna, para entendernos. Entonces, si el próximo proceso electoral europeo, digamos que los canarios deciden, o en fin, el cupo de canarios que decidan votar a Nueva Canarias, ¿qué están votando exactamente? ¿A quién están votando? ¿Qué representación en Europa? Eso todavía está por decidir, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo en la conformación de las coaliciones electorales de cara a las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Lo que está claro es que si van a votar a Nueva Canaria, van a votar progreso y van a votar democracia. Lo que vamos a intentar es trabajar porque la extrema derecha en Europa no se implante y porque la extrema derecha en el Estado español no salga reforzada, como sí hemos visto que ha salido, por ejemplo, en Portugal en las últimas semanas. Me refería a qué representatividad estaría votando quien deposite su papeleta en Nueva Canarias en las próximas elecciones. Ahí va un poco en el sentido de que, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, sobre todo para los partidos pequeños como Nueva Canaria, dentro de lo que es el conjunto del Estado, las elecciones europeas son una circunscripción única y por lo tanto tenemos que llegar a acuerdos electorales para poder tener una representatividad dentro de las instituciones europeas. Lo interesante, lo ideal sería poder tener un eurodiputado canario que representara y que tuviera voz en Europa, pero eso solo se va a poder dar cuando terminemos de tener los acuerdos electorales con otras formaciones del Estado, que eso todavía es embrionario y todavía no está resuelto, ¿no? Eso se irá vislumbrando a medida que vaya avanzando la precampaña electoral de cara a junio, pero yo creo muy importante y el trabajo que hace, por ejemplo, en este caso la Alianza Libre Europea, de poner de manifiesto, de llamar al voto, porque es lo que comentaba antes mi compañera Lorena Tocaya, lo que comentaba de que al final lo que tenemos que intentar trabajar es porque el electorado vaya el 9 de junio a votar, porque el electorado se movilice y vote democracia, porque yo creo que estas elecciones europeas no van a estar en tanto si vamos a votar izquierda o derecha, sino votar democracia, votar que los partidos de extrema derecha no se implanten en el Parlamento Europeo y hagan políticas que al final vamos a ir al retroceso, un retroceso a las mujeres, un retroceso a los menores, un retroceso a las libertades y los derechos de las personas que convivimos en la Unión. Y desde el punto de vista propositivo, ¿cuáles serían los principios generales de Alianza Libre Europea en términos generales y en términos canarios también? El partido político, Alianza Libre Europea, se reunió... Digo, para estas elecciones europeas. Sí. Nosotros votamos el programa electoral ya en octubre, de hecho fuimos el primer partido político que votó el programa electoral, que lo hemos centrado en el mensaje resumido en para todas y para todos. ¿Y qué queremos? Pues democracia para todas y para todos, diversidad para todas y todos, solidaridad, desarrollo. O sea, pensamos que otra Europa es posible, una Europa que se construye desde abajo hacia arriba, con una representación mucho mayor de las regiones, pero con una participación activa de la ciudadanía. Somos fieles convencidas de que la participación ciudadana es indispensable si queremos tener instituciones más cercanas y donde todos nos sintamos lo que somos. Somos todos europeas y europeos, pero que nos sentimos lejos de Bruselas porque Bruselas ha legislado demasiado de espaldas a la ciudadanía. Al fin y al cabo, en las instituciones europeas todavía dependen demasiado de los ministros de turno, que es que no solo son ministros, sino de turno, porque cambia el gobierno y cambia también, unos son más europeístas y otros menos. Por eso tenemos que luchar cada uno desde su país, ¿no? Como partido político europeo vamos a apoyar a otros territorios, como, qué sé yo, los bretones, los corsos, los escoceses ya no votan. Y bien que hable yo de los escoceses porque es un drama, ¿no?, que algunos de los países que eran tan activos en la Unión Europea hoy no puedan estar en la Unión Europea cuando serían tan necesarios. Pero en fin, que votaremos sobre todo en Francia, España, Italia, Alemania, o sea, grandes países. Y hago un apunte solo al tema de la circunscripción única. Es un tema que nos preocupa mucho y que hemos trabajado con otros partidos políticos europeos porque se imponen unos umbrales que lo que hacen es
apartar a las fuerzas políticas pequeñas para mantener un bipartidismo a nivel de Europa también, y apartar también a lo que es el hecho diferencial de cualquier tipo, pero sobre todo el que representa a territorios diferentes, como puede ser el caso canario, con una ultraperiferia que hay que saber cuidar y no descuidar, que es lo que en muchos casos termina ocurriendo. Lorena López quería comentar algo, ¿verdad? También. No, yo estaba escuchando Lorena López Sánchez, quiero decir. Sí. Estaba escuchando atentamente y asintiendo concretamente. Ajá. Porque suscribo, cada una de las palabras que ha dicho la compañera. Yo creo que al final estas elecciones europeas, ya sea de Canarias, de Euskadi, de Galicia, sí, de cualquier parte del territorio estatal, en este caso, estamos llamados a las urnas para, lo que comentaba antes, intentar un poco transformar. Y en cuanto a Canarias, en concreto, yo creo que es verdad que lo vemos, y ahí suscribo, muy lejano a Europa de Canarias, muy lejano, entre otras cosas porque ciertamente estamos a muchos kilómetros, pero es tan necesario, incluso o más a veces, que el Estado, porque Europa ha reconocido derechos a la comunidad canaria, que a veces al Estado español, al centralista, me quiero referir al Estado de la nación española, no ha querido reconocernos como regiones ultraperiféricas. Podemos hablar del REF, podemos hablar incluso de muchas de las ayudas a los agricultores y ganaderos canarios que se han visto a veces vilipendiadas, como es el POSEI o el PECAP, y al final ha sido Europa la que ha puesto de manifiesto a través del Tribunal Europeo o a través de la propia Comisión derechos que tenemos los canarios. Entonces es muy importante que el 9 de junio los canarios y las canarias vayamos a votar y decidamos un poco, porque al final sí que esa realidad sí que nos va a afectar y nos afecta cada día. Porque la Unión Europea es primera en muchas cosas, eso a veces se olvida. Hemos sido en la Unión Europea los primeros en legislar, acotar lo que es el uso, o más bien abuso, de la inteligencia artificial. Los primeros en un ámbito territorial tan amplio como la Unión Europea en sacar una directiva sobre la violencia de género, que no es la que quisiéramos, tiene todavía muchas lagunas, pero por lo menos se sientan las bases para hacer otro tipo de trabajo, y hay que avanzar mucho más en todo tipo de derechos, ¿no? De derechos económicos, sociales. De acuerdo. Desde el punto de vista de la cuestión territorial, tenemos el asunto de Cataluña, en fin, en ebullición, que parece que no baja a ese punto, no termina de bajar, con las elecciones catalanas recién convocadas, con la incertidumbre en la gobernabilidad a nivel nacional, porque Junts y Esquerra son socios estratégicos para sacar adelante proyectos de ley del Gobierno de España. Tanto es así que ha tenido que prorrogar presupuestos el presidente Sánchez, presupuestos del 23 a este 24, porque se ve incapaz de poder sacar unas nuevas cuentas. Desde Alianza Libre Europea se defiende además que la Unión Europea medie en procesos de autodeterminación sin que sea imprescindible acuerdo con el Estado en cuestión, en este caso entre España y la Comunidad Autónoma de Cataluña. Alianza Libre Europea está entonces en esta visión, en esta... No exactamente. O sea, aprobamos recientemente un documento junto con nuestros eurodiputados y eurodiputadas en el sentido de que se tienen que agotar todos los cauces a nivel estatal, nacional, pero el caso de Cataluña no es el único. Tenemos nosotros al partido escocés, al partido de Gales, al partido corso. Hay otras realidades que piden más que lo que la mayoría de los partidos de la ALE pide. La mayoría de los partidos de la ALE pide una autonomía mayor, solo unos pocos piden la independencia, pero aquellos que quieren mayores cotas de autogobierno tendrían que poderlas alcanzar, pero con procedimientos dialogados y consensuados que pudiera propiciar e impulsar la Unión Europea. Eso es una resolución de conflictos al uso que no tiene por qué ser contrario a las cuestiones del Estado. Pero cuando tú nos hablas de Cataluña, yo sí quiero decir una cosa. Tenemos que tener un poco de perspectiva política. ¿Cómo estaba Cataluña? ¿Cómo estaba el Estado español? ¿Qué fractura tan grande había en el 2017? ¿Y dónde estamos ahora? Es que ahora estamos hablando de entendernos, de reconciliación, de convivencia, y lo que importa es dar pasos hacia la convivencia y la reconciliación. Y así ha de entenderse este procedimiento de amnistía que existe en muchos países europeos y más allá de Europa también, con ese ánimo de recomponer sociedades fracturadas. Luego,
pues ya se verá, ¿no? Luego no sabemos, el futuro no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos intentar que existan esos mimbres que faciliten la convivencia. Y luego, como siempre, la democracia es respeto a la voluntad popular. Y una voluntad popular ejercida reiteradamente y democráticamente, pues también tiene que ser respetada dentro de esos parámetros de derecho internacional que ya lo establecen cómo ejercerlo, ¿no? Bueno, tengo entendido que además han estado visitando hoy, en esa visita a Canarias que hacen pues las dos máximas representantes de Alianza Libre Europea. Han visitado centros de inmigrantes, ¿verdad? De inmigración. Bueno, hemos estado visitando CEAR, hemos estado hablando también con diferentes... La sede de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias. En Canarias, efectivamente. Vale, sí. O sea, centros propiamente dichos no, centros de inmigración. Propiamente no. Vale. Sí, hemos estado visitando CEAR. Bueno, nosotros también esta visita ha sido un poco monotemática, centrada en el tema de la inmigración, porque Nueva Canaria, Bloque Canarista, presentó en la pasada Asamblea General de la Alianza Libre Europea, que se celebró en Bruselas esta pasada semana, una moción relativa a inmigración que se ha incluido dentro del marco de los documentos que han sido aprobados en esa Asamblea General. Y un poco venían los compañeros también los compañeros junto con la presidenta, pues un poco a ver esa realidad y hablar con con diferentes sectores, pues un poco cómo estaba la situación actualmente en Canarias. Y bueno, la verdad que ha sido ilustrativa. Esta mañana hemos estado hablando también con el compañero Chema Santana, que ya es un experto, por decirlo de una manera, en la materia, en la ruta África-Canaria, y también hemos estado en CEAR con el tema de, pues viendo un poco ya no solo la parte de la inmigración africana, sino también de otros tipos de inmigración que llegan en los diferentes procesos jurídicos y legales que tiene ahora mismo también el nuevo protocolo de asilo y extranjería. La Alianza Libre Europea se apoya en dos grandes principios, que es el de el respeto de los derechos humanos y la solidaridad internacional. Entonces, desde esa perspectiva ha sido muy interesante, han sido las conversaciones esta mañana muy interesantes, porque de lo que estamos hablando es de la dignidad de las personas y de los derechos que todas y todos tenemos para desplazarnos. Pero dentro de esos derechos, y si hablamos de una acogida digna, está claro que en aquellos lugares con mayor presión, como pueda ser Canarias, pero dentro de nuestros partidos hay uno que está en Sicilia, otro que está en Grecia, pues esos países y esos territorios es normal que estén pidiendo la ayuda no solo de un reparto equitativo dentro de nuestros respectivos estados, sino dentro de la Unión Europea. Yo creo que es un deber de solidaridad, no se puede jamás hablar de invasión y otro tipo de palabras que no se corresponden con la realidad, pero que es un hecho. O sea, ya hay que darse cuenta de que esto es un hecho, de que hay un crecimiento del movimiento de poblaciones debido además a muchísimas causas y entre otras causas al cambio climático. O sea, si uno se queda con cero recursos, ninguna posibilidad de subsistir, a ver, esta mañana en el CEAR ha sido muy interesante ver a un grupo de mujeres que estaban aprendiendo español, rodeadas de pósters de la democracia, del momento de la democracia española y de la emigración española. Es que aquí todos hemos sido emigrantes. Yo me he pasado 25 años de mi vida en el extranjero y le debo todo al extranjero, hasta mis estudios universitarios, porque este país a mí no me lo permitía, y como tantos otros, ¿no? Entonces yo creo que cuando los demás países han sido generosos en darnos una educación que hoy nos ha permitido revertir en el bien de nuestras propias sociedades, pues yo creo que hay que ir por un camino de solidaridad, y nosotros en Europa estaremos para eso, para que Italia no deje a la gente que se hunda en el mar y no mande a los barcos donde tienen que desembarcar o les haga esperar excesivamente. Esto se hace con solidaridad y reparto justo. De aquí al 6 de junio, ¿verdad? Porque las elecciones están programadas, corríjanme si me equivoco, del 6 al 9 de junio, ambos días inclusive, 6, 7, 8, 9. No, bueno, en España es el 9 de junio. Sí, nosotros es el 9, hay otros países que votan o el 6 o el 7, no sé si hay algún país que vota en 2 días, no lo sé. O sea, esos 4 días para todo el continente, para los 27, ¿verdad? Sí. Y luego todo el recuento se tiene que hacer, pues eso, pasados estos 4 días, ¿no? Sí, claro, al final del día 6. Cada estado hará el recuento. Al final del 9.
Bueno, sí, perdón, del 9, sí, Claro. al final del 9, o sea, para el 10 tendremos en cualquier ya caso, una de aquí al 6-9 de junio, de aquí al día 6 de junio, hablaremos sobre las elecciones europeas, por supuesto, e iremos viendo las propuestas de cada candidatura. Muchísimas gracias, Lorena López de la Calle, presidenta de la Alianza Libre Europea, y Lorena López Sánchez, vicepresidenta de Alianza Libre Europea. Gracias a las dos. Gracias a ustedes por invitarnos y decir que en mayo estaremos de vuelta en unas jornadas monográficas sobre las islas y que esperemos que podamos volver a visitarlo. De acuerdo. Muchísimas gracias a vuestra redacción y a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando. Muy buenas tardes. Un saludo, buena tarde. Canarias a las 6. Juan Rodríguez Plaza.